Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, y en este especial del Día de la Madre les voy a enseñar a hacer dos cosas totalmente diferentes. Por un lado les voy a enseñar a hacer un delicioso desayuno para el cual ustedes no van a tardar tanto en hacerlo, y la segunda cosa es un estuche donde pueden guardar el móvil mientras lo cargan. Muchas veces no tenemos dónde ponerlo y a sus madres les va a ser muy útil. Espero que lo disfruten y vamos a empezar. Para la primera idea vamos a necesitar kiwis, 2 huevos, café, leche, pan, salchicha y queso. Primero vamos a coger las salchichas, abrimos el paquete y vamos a sacar todas las salchichas. A continuación lo vamos a cortar en triangulitos y después con los triangulitos, cuando los unamos, se van a convertir en unos corazones muy bonitos. Cuando tengamos todas las salchichas cortadas, cogeremos palillos y empezaremos a unir 2 triangulitos de salchicha y nos quedará una forma de corazón. Así lo haremos con todos los triangulitos de salchicha que tengamos. Una vez tengamos todas las salchichas puestas con la forma de corazón, las dejaremos a un lado y cogeremos 2 tajas de pan a las cuales le vamos a quitar el relleno, pero con una cosa especial. Lo vamos a hacer con una cuchara y le vamos a hacer una forma de corazón. Después, sin desperdiciar nada, vamos a utilizar la parte de afuera y la parte de adentro que nos queda. Cuando tengamos las 2 tajas de pan con la forma de corazón, las cogeremos y las pondremos en un sartén. Yo cogí un sartén muy pequeñito y tengo que hacerlo de uno por uno. A continuación le pondremos aceite en la paila y después le pondremos el huevo en la mitad del pan. Entonces el huevo nos va a quedar adentro con una forma de corazón. Le pueden poner aceite, mantequilla o cualquier cosa para que no se les pegue. Para aprovechar el sartén, de paso pondremos las salchichas y las empezaremos a fritar. Le pondremos un poco de aceite para que no se nos quemen y se nos tuesten más rico. Y al huevo le tenemos que poner sal. Cuando ya estén fritas las salchichas, las sacaremos. Y si el huevo está, también lo tenemos que sacar. Mire qué ricas se ven, deliciosas. El huevo tiene una forma de corazón muy bonita y ya van a ver que sabe muy rico. Mi madre me dijo que estaba riquísimo, le encantó el desayuno. Se lo recomiendo en serio que lo hagan. También lo haremos con el otro pan. Le ponemos aceite, el huevo, las salchichas y lo dejaremos que se frite. Mientras dejamos que se frite, cogeremos el kiwi y lo empezaremos a pelar. Una vez esté pelado, lo cogeremos y lo empezaremos a cortar en rodajitas. A continuación cogí un molde de estrella y empecé a ponerlo encima del kiwi y me salía con la forma. No pasa nada si no tienen una forma de estrella o de corazón o lo que sean. Y ahora les daré un consejito de cómo hacerlo sin estrella o sin molde. También lo pueden hacer con el cuchillo o con la cuchara, le pueden hacer la forma que ustedes quieran. Aquí, sin desperdiciar nada de lo que nos quede, utilizaremos todo. Lo mismo haremos con el otro kiwi, pero la única diferencia es que no le pasaremos la forma, sino que lo dejaremos en redondas. Cuando ya tengamos toda la fruta cortada, empezaremos a emplatar. Yo primero cogí los que tienen una figura e hice una estrella.
y después cogí el resto de las figuras y los círculos y lo puse en otro platito haciendo la forma de una M. Pueden hacer la misma forma o pueden hacer la letra del nombre de su mamá o cualquier otra cosa, o un corazón, lo que ustedes quieran. Lo importante es que se vea bonito y limpio. Cuando ya tengamos la fruta hecha, iremos a ver el huevo y las salchichas y lo sacaremos. Vigilen lo que no se lo vayan a quemar. Lo pueden poner en bajito fuego y así seguro que no se les va a quemar y se les va a hacer. Después cogeremos la parte de adentro con forma de corazón y la pondremos un poco con aceite de oliva en la sartén. Mientras dejamos que se friten un poco los corazones, empezaremos a emplatar nuestro pan con el huevo y las salchichas, que quede muy bonito. Estaremos pendientes que no se nos queme el pan y cogeremos el queso, lo partiremos en cuadritos. Cuando saquemos los panes los ponemos así con forma de corazoncito, como se dan cuenta, y los emplataremos. Ya finalmente daremos los últimos toques. Si nos sobra un poquito de queso, lo dejaremos en la mitad o algún lado para no desperdiciar nada. Y ya finalizando, empezaremos a emplatar. Y ya lo último que nos falta es hacer el café con leche y el yogur. ¿Qué haremos? Ponemos el café de la leche y lo ponemos a calentar durante 1 minuto más o menos. Y a continuación, para finalizar del todo el toque final, bueno, los 2 toques finales, es el yogur. Tenemos que servir yogur, o le pueden servir un zumo natural, otra cosa, o agua, lo que le gusten a sus madres. Y listo, chicos, ya está todo perfecto, preparado para que su madre se levante de la cama, vaya a la mesa y se encuentre ese regalito. O si no, lo pueden llevar a la misma habitación de las mamás. Acuérdense que es muy bonito despertarse y que le traigan el desayuno en la cama. Yo le hice aquí una pequeña tarjetita porque no me dio tiempo tampoco de hacerle gran cosa porque se despertó. Entonces le hice una tarjetita donde dice feliz día a la madre y espero que les dé muchas ideas. Lo pueden variar, la fruta, si no les gusta el kiwi, pues pueden hacer con banano, con fresas. A las fresas le pueden poner nata o chocolate, lo que ustedes quieren. Al yogur le pueden poner trocitos de fruta, lo que ustedes deseen. Yo lo hice con lo que tenía por casa y me salió muy bien. A mi madre le encantó, está súper feliz, súper contenta y espero que las suyas también se pongan muy contentas. Les recuerdo que si no se han suscrito, en la parte de abajo hay un botoncito donde dice suscribirse y también a la parte izquierda hay una manita donde pone un dedito arriba. Denle me gusta, que espero que les haya encantado, compártanlo, háganlo, que es lo más importante, no por mí, sino por sus madres. Háganle este regalo tan rico, tan delicioso, que van a estar muy orgullosas de ustedes. Los quiero mucho y hasta el próximo video. Acuérdense de mandarme sus fotos a mis redes sociales. En la caja de información les dejaré todas mis redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y todas las que tengo.